Bueno, este práctico, que es el práctico 5, es la continuación del 3. ¿Se acuerdan que cargábamos una imagen, veíamos el RGB, veíamos algo de estadística básica, los Foxplot, una imagen RGB, y si no me equivoco alcanzábamos a calcular NDVI, ¿se acuerdan? Hace como 2 o 3 semanas. Ya, eso era para una escena, o sea, por decir, o sea, una fecha. La gracia de este práctico es que vamos a replicar eso, pero para varias escenas. O sea, son 14 en total, es aproximadamente un año, lo que nos permite poder estudiar el sistema, que es el mismo, que es una viña, pero ya no solamente en una sola fecha, sino su dinámica en el año. Por eso puse aquí dentro de los objetivos, fenología de una viña, que es una viña de secano, de la región del Maule, en Coronel de Maule se llama la localidad. Bueno, el práctico no es demasiado largo, lo hice así para que podamos ir bien lento y que si salen preguntas tengamos harto tiempo para parar. Son 3 los objetivos principales, que es volver al ciclo FOR, ahora sí explicarlo un poco más en detalle, ver la fenología de la viña y exportación de datos, o sea, ya sean tablas, imágenes en TIFF, o sea, rasters, o imágenes en PNG u otros formatos. Ya. Entonces, como siempre, primero limpiamos el ambiente de trabajo y cargamos los paquetes, que estos 3 ya los habíamos visto. SP y RGDAL es para trabajar con datos espaciales, vectores, raster es para el formato raster. Y ggplot2 es un paquete para graficar, para los plots. Ya. Entonces, para partir, comenzamos con el ciclo for, que algo vimos el práctico pasado, no sé si alguien tiene una idea de lo que es un ciclo for, o para qué sirve, qué nos Mira, permite, una consulta. ¿sí? Es que la librería, el ggplot2, a mí me dice que no hay un paquete llamado así. Ah, ya, eso te pasa porque no hay un paquete llamado así en tu computador, tienes que instalarlo, ¿te acuerdas? Ah, Install package ya, ya. ggplot2. Ya, bueno, gracias. ¿Cachaste esta línea que puse en la consola? Sí, lo Tienes hice que la de y después lo cargas con library. Acuérdense que library llama a los paquetes que ya tienen instalados. Si nunca lo han instalado, tienen que usar la función install package. Ya, ¿alguien tiene una idea de para qué sirve el ciclo for o qué nos permite hacer? El for es como iterar varias veces alguna variable hasta que le pongamos una condición y para, algo así, ¿no? Sí, eso mismo, de hecho. ¿Y cuál es la gracia? Que podemos ejecutar algún tipo de función o algoritmo una cantidad o sea, de n veces, lo que nos permite escribir un código, o sea, mucho más eficiente y además más corto. Y además es lógico, porque si por ejemplo tuviéramos una carpeta con 10 imágenes y queremos operar sobre cada una de ellas, lo podemos hacer con un ciclo for, en vez de copiar, por ejemplo, la función raster para llamar a nuestros archivos 10 veces. Y ese 10 podría ser también 1000 veces, si es que estuviéramos trabajando, no sé, en varios años. Entonces, ¿cómo es la sintaxis del ciclo? Es for, paréntesis, y tiene que ir alguna letra, o no necesariamente una letra, puede ser, no sé, una palabra, que en este caso es i. O sea, cada vez que dentro del ciclo haya una i, se va a ir cambiando por desde el 1 hasta, y como decía Brandon, la señal que le va a decir al ciclo que se detenga. O sea, en este caso, la longitud de nuestro vector A, que es 10. ¿Qué es A? Lo que creamos aquí arriba, un vector del 1 al 10.
Entonces, ¿qué estamos diciéndole aquí al ciclo? Que se haga del 1 al 10 lo que está dentro, cambiando el i. Entonces puse este ejemplo súper sencillo, que lo que hace es print, que va a salir en la consola, ciclo número, i. Entonces cada una de las ejecuciones es una vuelta del ciclo for. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese sleep lo único que hace es esperar para que no salga instantáneamente el resultado. ¿Entienden la lógica del for? Porque ahora lo vamos a usar para algo más aplicado. Ya. Ponemos nuestro directorio de trabajo en la carpeta práctico 5. ¿Se acuerdan que eso tiene que ser, no necesariamente va a ser eso para ustedes, sino va a ser este lugar en su computador? Generamos un directorio de entrada, uno de salida. Ya. Antes de eso, quizás es bueno mostrar cómo es la estructura de la carpeta, que esta es nuestro objeto dir_in, que hay dentro de él una carpeta con las imágenes que vamos a usar, que son 14, las salidas, que ustedes no deberían tener nada, y los shapes, que es nuestra área de estudio, que es el objeto Viña, y el código que estamos viendo. Ya. Esto ya lo hemos visto, cargamos nuestras imágenes. O sea, en realidad esto no son las imágenes, sino es el directorio que contiene cada una de las imágenes. Las fechas de estas. Y cargamos el objeto Viña. Voy rápido porque esto igual ya lo hemos visto antes. Si tienen alguna duda, me dicen. Ya, y aquí aparece de nuevo el ciclo for, pero con un problema un poco más real. Primero creamos una lista vacía que se llama NDVI list, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en el for? Vamos a calcular un NDVI para nuestra viña, para cada una de las imágenes. ¿Por qué creamos una lista vacía? Porque dentro del for no se puede ir o sea, yo no puedo crear una lista vacía y llenarla, porque se va a ir borrando en cada vuelta. Entonces creamos un objeto vacío antes que se va a ir llenando en cada una de las vueltas del for, o cada una de las iteraciones. ¿Y qué es lo que está? Ya, ahora vamos a lo que está dentro del ciclo. ¿Cómo podemos ver eso? I igual 1. Ahora estamos simulando la vuelta, la iteración 1 del ciclo. Entonces creamos un directorio 0, digamos, para que pueda volver a ese al final del ciclo. Y todas estas líneas que está cambiando de directorio, lo que está haciendo es entrar en esta carpeta, en estas carpetas, una a una, que son las imágenes. ¿Por qué es así? Porque esta es la estructura que la ESA creó para entregar sus imágenes de Sentinel-2. ¿Qué es lo que hace cada una de estas líneas? Abre la primera carpeta, después abre la carpeta granule, que es donde están las imágenes, abre esta carpeta, image data, R10, y están estos dos archivos que corresponden a la banda del rojo y del infrarrojo cercano. Si ustedes después bajan una imagen de Sentinel-2, esta carpeta va a tener varias más, solamente que yo dejé solamente las que vamos a usar para que no pesara tanto el práctico. Pero con este código pueden hacer esto mismo para una imagen sin haberle eliminado las bandas. Entonces, si ven aquí, va cambiando el directorio. ¿Ven que ahí estamos en donde están las bandas? R10M. Ya. Entonces vamos a cargar la banda del rojo. ¿Cómo? Con la función raster. O sea, la función raster va a abrir el objeto 1
o sea, y lo va a enmascarar con el objeto viña. Lo mismo para el infrarrojo cercano, que le pusimos de nombre NIR. Entonces, por ejemplo, si es que plotean alguno de esos dos, les va a salir la viña. Y esos valores de reflectividad. Y calculamos el N de BI. Luca, ¿Sí? a mí cuando corro el rojo y el NIR, ¿Ya? tira error. ¿Qué dice? Error en H. Simple error MSG cal. A Error ver. en Dale, ¿error en qué? ¿Te parece si compartes tú la pantalla para verlo? Porque a mí no me da error. Ya, pero espérame, que me tengo que meter por el compo la clase. Ah, ya está en el... Sí, espérate. Voy a aparecer al tiro ahí en... Ya. ¿A los demás les funciona bien? Y ahora sí puedo compartir. A lo mejor apaga el micrófono de tu teléfono. Sí, ahora sí. Y ahí sí. ¿Ya? ¿Qué te sale? Error en... Línea... A ver, marca el list files 1, que está en la línea 51. Eso hasta el 1 y ejecuta eso. Ya, eso está bien. Qué raro porque te dice que no existe el objeto, pero efectivamente sí existe. A ver, y si corres el raster list files, como una función más atrás, más adelante. Te falta ahí un paréntesis. No, estaba bien antes, pero te faltaba el paréntesis que cierra. Ya. Ahí, por ejemplo, cuando te sale el más en la consola, es que está esperando algo, o sea, tú puedes ponérselo ahí mismo si quieres. Pero Ahí lo... dale. No, ahí está bien. Ya. No, hay algo... Oye, ¿y el paquete, está instalado todos los paquetes ahí? Sí. Sí, los corrí, o sea, los... Córrelos todos. Eh, A ver, mira, sube un poco. Hasta la línea más arriba, más arriba. Desde la línea Set Working Directory. Desde la 32. Ya, desde ahí anda corriéndolos hacia abajo nomás. No tan rápido. ¿Ya? Dale. Ahí, y ahora corre el objeto ese image-s2, la 36. Pero solamente el objeto. Eso. Sí, ¿no? Está bien. Ya, entonces está bien. O sea, hasta ahora no hay problema. están los datos. Sí. Sigue bajando. O sea, sigue... Eso. Ya, ahí para. Ah, ya. Creo que ya sé que puede ser. Y aquí tú pusiste igual 1. no. Lo pongo en la... No. Es que lo que estábamos... Ya, no te va a dar error. Mira, corre el for. La línea Ya. 44. Dale ahí. No, pero eso, ahí.
No, igual te da el error. Ya, pon en la consola i igual 1. Eso. ¿Se entiende lo que estamos haciendo al hacer eso, o no? Que es como, Yo- estamos... ¿Ah? Va a correr con un... ¿Qué estamos haciendo, Andrés? Andrés está ahí, ¿no? Sí, sería como... ¿De dónde parte el...? ¿O no? Es solamente para poder revisar nuestro código dentro del for. ¿Por qué estamos simulando hacer la línea, o sea, la iteración 1 del ciclo? ¿Ves que sale para, o sea, for y en 1a y en la longitud de image-s2, que es 14, te está diciendo que para i del 1 al 14 se va a hacer lo que está dentro del ciclo. Entonces, al poner i igual 1, todas las i que están dentro del ciclo, o del código, porque ahora tenemos nuestra variable i igual a 1, se va a reemplazar por un 1. Hasta ahora en el ambiente de trabajo i no era nada. Ya. Eso es lo que está. Puede ser i igual 2, i igual 3, si es que quieres revisar otra de las vueltas del ciclo. Ya, ahora pon la línea 45. En el fondo ya iba a correr el ciclo una vez, con Una vez. con la primera observación. Ya. Para encontrar dónde está el problema. Claro, dónde está el problema. Dale. Ya, hasta ahí está todo bien. Y ahí te da el error. Claro. Mask, crop, raster, list, files. ¿Y a los demás les sale eso mismo o les salió bien? Yo igual tengo ese error, ese a mí. Qué raro, porque tú, Mauricio, estás aquí también y te sale bien. Y todos tienen el mismo error. No, no estoy... Suena como que fuera del paquete. A ver, pon ahí package. Sí, por eso pensaba que estaban mal instalados. Sí, no, Sí, package a la derecha. Con el mouse. Al lado de help, donde salen los gráficos. Ya. Ahí, más arriba. No, un poquito más abajo. Ahí, eso. Y ahí revisemos que estén cargados. SP en la lupa. Ya. RGDAL. Raster. Ya, esos son los que podrían haber fallado. Pero la función raster le funciona. No, eso no caché antes. Corriste el raster list type, parece que ahí te equivocaste en marcarlo. Sí, Eso. raster. Hasta atrás de ese. Hasta antes del paréntesis. Hasta el 1, Ahí. eso, hasta ahí. Eso, ahí. Base de recuerdo. Sí. No, está bien. No, Seguimos. Hay que borrar el más. Borra Pack. ese pack y ahí cierra paréntesis. Pon un paréntesis para el otro lado. Solamente el más te está diciendo, ya, entendí esta función, pero falta algo, porque te Sí. faltó cerrar el paréntesis. Ya. Entonces sería este de acá, ¿no? Sí, pero borra todo lo que está antes de eso. No cacho, sorry. Borra todo. Ya. Y ahora pon Pone un escape. paréntesis cerrado. Pero pon escape mejor Ah. para salirte del. Claro, y ahí ponís Ya. de nuevo y cerráis el paréntesis. Ahí cierro el paréntesis. Ya. Eso, sí. Ya. Ya, entonces no está, la función raster no está. ¿cachai? Files, file, y a ver, ahí estás compartiendo R o estás compartiendo tu pantalla para ver la carpeta, porque te está diciendo que no está el archivo. Estoy compartiendo R segundo. Ya. Y si tú vas en tu carpeta, era para verlo, pero si es que no, tú nos puedes decir. En la carpeta en la que debería estar, que debería ser C, users, usuario, desktop, agronomía, ¿cachai? ¿Dónde está tu...? ¿Ya? ¿Dónde está el práctico? ¿Dónde está R? Sí, octavo semestre, agricultura de precisión, así. ¿Ya? Sale... Deberías tener un archivo JP2. En el práctico.
Sí, hay práctico 5-AP 2020, imágenes-S2. Ya. ¿Estás viendo mi Debería- pantalla? No, ¿Ah? espera. No. Sí, tienes que Déjame ver. compartir este. Ya, Ya, ahí sí. ahí en la primera carpeta, granule. Dale, anda, entra. Image, data. Esa. Ya, está bien. Están. Vuelvo a R. Sí, estoy pensando que puede ser. Ya, mira, anda R. Ahora ponen la consola raster. Paréntesis. Comillas. Ahora anda la carpeta. Es esta. Ah, Y sería, ya, sí, sí, también. y sería pero es que no me la sé entera. No, está bien, está bien. Bacán, ¿Pero porque la si pongo me... hasta el práctico nomás o hasta No, ahí? hasta la... Mira, anda afuera, a la carpeta donde está el archivo. Ah, claro, la copio. Sí. Y copio hasta el R10, la última que vimos. Sí. Y el Ya. archivo también. Y el archivo. ¿El cuál de los dos? En realidad da lo mismo porque ahora estamos probando de que estamos tratando de encontrar cuál es el error. Y ya creo que puedo saber qué es, pero vamos Ya, a... y sería este completo. Esperan que me salga. Sí, no, dale nomás. Este práctico es más o menos corto, así que esto está haciendo más aporte que cualquier cosa. Ya, aquí tengo que. A ver. Puta. ¿Qué? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Si no, es que borré algo y se me fue eso. Lo siento. No, tranquila. Por mientras, ¿a alguien sí le funcionó bien? Aunque sea una manito arriba. Luca tenía que calcular todos los NDVI de las 14 imágenes, ¿cierto? Sí, Ya, sí, sí, pero sí lo sé, lo sé. ya. Sí, ya creo que tengo una idea de qué puede ser. Y ahí te falta también eso, y ahora después del R10 metros o R10M, antes Ya. del corchete, o sea, antes de las comillas, un slash, ese, y el nombre de la banda, sí. Eso sácalo anda a tu carpeta y lo copiáis. Como cambiar nombre, ¿cachai? Ah, ya, ya te cacho. Eh, con el JP2, ¿no es cierto? Sí, con el JP2. Mm, Y ahí, ahí lo enter. corro. Sí. Eso era lo que yo pensaba que podía hacer. Ya, tengo Tenía que un ser. nombre demasiado largo y con muchas Pero es una carpetas. carpeta más chica. O sea, Sí. ya. Y por eso es que yo puse directamente en C la carpeta. ¿Cachai? Que mi ruta es mucho más corta. Corta. Ya. Ya O tengo que sea, cambiar los la dos. carpeta del práctico, en vez de ponerla allí en agricultura de precisión prácticos, ponla, no sé, un poquito más atrás. Idealmente en C, en el disco C, pero también Ya. depende de tu orden y todo eso. ¿Sí? ¿Puedes hacer eso?
Sí, Ya. Y vaya, ahí, no sé, por mientras. sí, sí. Y ahí nos cuenta si te funciona. Ya, ¿Cachai? Porque dio un error distinto a ese dentro del for, pero yo creo que era ese del pad muy largo. ya. Ya, Pero ahora va a tener que cerrar todo para... sí, Sí, ya. Ya voy a dejar de compartir entonces. sí. Ahí nos cuenta si es que se te arregla. Ya, vale. Y a los que les pasó lo mismo, prueben a hacer eso. Yo creo que eso debe ser. Ya, seguimos. Estábamos aquí. Se calculaba el NDVI. Se agrega el objeto NDVI estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. A la lista que habíamos creado afuera que estaba vacía. Y le pone un nombre. Y que en este caso le pusimos el nombre de las fechas. Y al final entrega un mensaje. Si es que no lo ponen, el ciclo va a funcionar igual, pero va a quedar... esto es como control como para tener control sobre lo que está pasando en el ciclo. Por eso le ponemos un mensaje. Ya, y ahora corrámoslo, pero automáticamente, no la primera iteración nomás. Aquí lo que está haciendo es hacer 14 veces lo mismo que acabamos de hacer una vez. ¿Sí? Y ahora nuestro NDVI list va a ser una lista con cada uno de esos raster. Lo transformamos en un stack con la función stack. Si lo plotean o grafican, les debería salir esto. ¿Sí? Ahí vas tú, Brandon y Tomás, ¿cierto? Que pusieron que les había salido bien. Ya. Acá, por ejemplo, en la línea 63 es que sacamos ese zlim, la escala se va a ajustar automáticamente. Por eso le pusimos zlim del 0 al 1, para poder comparar entre las escenas, o sea, entre las fechas. Entonces, es bueno siempre que si es que van a graficar diferentes raster, pongan la misma escala en el eje Y o de la variable. Porque, por ejemplo, aquí lo más verde es 0,7. En cambio, aquí lo más verde es 0,8. Ahí no es tanta la diferencia, pero por ejemplo, miren la escena del 7 o sea, del 8 del 7. Lo más verde es 0,14. Ya. Y con eso dicho, no sé si a alguien le genera ruido algo dentro de estas escenas. ¿No? Está bueno, de partida lo que estamos viendo es cómo evoluciona el NDVI de la viña en un año, desde desde el 6 de septiembre del 2018 hasta el 21 de septiembre del 2019. O sea, deberíamos pasar por algún periodo sin hojas, como se ve acá, con NDVIs bajos, luego verano con vigores más altos, o valores de NDVI más altos, y así. Pero hay un detalle en esta. Una de las, les voy a dar una pista, una de las escenas está mal. La de septiembre, la de 21 de septiembre podría ser, que la última. ¿Ya? ¿Por? La mitad del color de la escena de un solo color, como que Sí, muy bajo en el NDVI, y la otra tendiendo a amarillo, como que sube. sí. Sí, eso también lo vi ahora y se ve extraño, pero igual no sé, podría haber sido un manejo, o podría haber sido que sean diferentes variedades y unas brotaron antes que la otra. A mí me tinca más manejo por lo homogéneo de la diferencia. O sea,
Claro, hacia el lado derecho de la imagen está todo con valores más bajos y hacia el lado izquierdo con valores más altos. Pero no es esa. Miren la de julio, la del 8 de julio. Y que en junio y en esta que es del final de julio tiene valores altos. O sea, aquí como algo le pasó al sistema que no está, no ve ninguna hoja. Tiene colores más blancos, más rosados, o sea que el NDVI es muy bajo. ¿Qué creen que puede ser? ¿O cuándo el NDVI es muy bajo si ven la fórmula del NDVI? ¿No? ¿Ninguna idea? Es raro, ¿no? Porque si ven las imágenes anterior y posterior, tienen hoja o tienen valores de NDVI más altos. Entonces, ahí en julio, para esa escena, o sea, cuando pasó Sentinel-2 sobre Coronel de Maule, había una nube. Entonces, si es que... A ver, voy a hacer una trampa y llegar hasta acá. ¿Qué debería ser? Eso. ¿Ven que se sale de la forma normal que debería tener o natural del sistema? O sea, porque estos valores bajos en primavera se entiende porque recién están saliendo las hojas, después en verano tiene valores más altos y vuelve a bajar. Pero este valor de NDVI es demasiado bajo. Si ustedes hubieran llegado a este gráfico, hubieran dicho ya, probablemente algo pasó porque esto es extraño. Quizás era más útil ver esto que esta escena para entender eso. Pero bueno, ¿qué hacemos si es que en nuestro stack tenemos una escena, llamémosle mala o defectuosa? La podemos sacar, y por eso está la línea 64, que tiene, o sea, donde se aplica la función drop layer, que, como dice su nombre, saca una de las bandas. Y los parámetros son el stack del que le queremos sacar la banda, y un vector indicando la posición del raster a eliminar, o sea, el 11. ¿Sí? Entonces, perdón, ¿en esa escena tiene algo que ver la nubosidad? Sí, tiene todo que ver. Pasó una nube sobre la viña cuando se tomó la escena. Sí, eso me imagino. Y por eso el NDVI es demasiado bajo. Sí, el profesor en las primeras clases mencionó que el agua hace que el NDVI sea prácticamente cero, por eso te preguntaba. Uh-huh. O sea, pero en este caso es porque la nube está reflejando ambas longitudes de onda, tanto el NIR como el red. Es un valor alto, partido por o sea, menos un valor alto, te da un valor bajo, y aquí al revés, entonces te está quedando algo así como un valor bajo partido de un valor muy alto, entonces como que digas, no sé, 1 partido en 1000, te va a dar algo muy, muy pequeño. ¿Ah? Sí, gracias. Tenía esa duda si era la nube, gracias. Sí. Sí, eso es importante igual, o sea, que el NDVI sea bajo porque hay una nube, es por eso en realidad, porque
están restándole a un valor muy alto de reflectividad, un valor muy alto, entonces va a dar algo cercano a 0, y lo van a dividir por la suma de eso mismo, que va a ser muy alto, entonces va a dar valores bajos. Ya. ¿Dónde íbamos? Aquí. Sacamos la imagen defectuosa de nuestro stack, no defectuosa, pero que tiene defectuosa para lo que estamos haciendo. Y ya ahora tenemos escenas limpias. Si nos hubiéramos quedado con eso, después la estadística nos iba a decir algo que no tiene sentido. ¿Sí? Y ahora ya habíamos visto esta Lucas, función. una consulta. ¿Sí? ¿Cómo la sacaste, la que tenía una nube? Sí, en la línea 64, con la función dropLayer. Ah, pero ya está puesto, simplemente llegar y correr. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, si ahora usan el plot NDVI stack de la línea 63, ya no está la escena. Oye, sugiero que ahí, Lucas, ¿estás? ¿Sí? Ahí antes de esa línea 64, a un espacio, aprieta Enter. Ya, y ahí escribe en comentario o al lado, si queréis, extracción de imagen defectuosa. Lo hagan todos así. Se acuerden de para qué era. Defectuosa, dado rugosidad. O al lado también puede ser, para seguir con la lógica del código. Ujú. Ya. Y ahora las funciones cellStats, que las habíamos visto en el práctico 3, pero igual las repasamos ahora, porque antes lo que le dábamos de entrada un raster, ahora le estamos dando un stack, o sea, muchos raster. Y lo que va a hacer calcular ya sea la suma, mínimo, máximo, media, la desviación estándar y mediana dentro del stack. Por banda, perdón. ¿Sí? O sea, no nos detengamos mucho rato en esto porque verlo así no nos va, no es muy fácil de digerir, como si lo vamos a ver con otras figuras. No sé si tienen alguna duda de eso. Ya. Summary, lo que va a hacer nos va a dar como el resumen de los cuartiles para nuestro stack. No, para nuestra banda, para el NDVI de la primera fecha. ¿Sí? O sea, el mínimo es 0.21, el primer cuartil está en 0.32, la mediana es 0.36, y así. Y tiene 1643 píxeles sin datos. ¿Por qué? Porque todos estos blancos que están al lado de nuestra área de estudio son NA. Si los hubieran considerado, no hubiera dado error. Vamos a volver sobre esos datos también en la siguiente figura. Ya. Y con la función ist vemos el histograma de cada uno de nuestros NDVI por fecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver que en verano los valores son mucho más altos. O sea, no solo altos, sino que se repiten más valores altos sobre 0.65 hacia arriba, ya que están las plantas con hojas. O antes, en otoño, en primavera, están lo mismo pero hacia el otro lado, ya que están las plantas sin hojas, hay mucho más suelo desnudo. O sea, en el NDVI está aportando mucho más el suelo que las plantas. Y aquí se ve, por ejemplo, lo que decía Brandon, de que la mitad de la imagen tenía valores de NDVI altos y la mitad bajos, ¿se acuerdan? Y de hecho se ve ya que hay hay dos modas, una distribución bimodal. ¿Te acuerdas, Brandon, que decía ahí eso de la última escena? Ahí se ve, pero en forma de histograma. Oye, Lucas, ¿Sí?
A mí, con la función ist, me sale error, dice como que los márgenes de las figuras son muy largos. Figure margins too large. Ya, Dice error en input new. mira, aprieta aquí la brocha y vuelve a correrla. Eso puede pasar porque que tu compu tiene Ventana. Ah, también. La Sí. ventana también la podía agrandar. Así. Ahí funciona. O claro, la pantalla de tu compu, yo también tenía, o sea, bueno, recién tenía ese error, pero simplemente como tengo dos pantallas, me movía la pantalla más grande. Pero si no, es agrandar ese margen Sí. manualmente. Ya, genial, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Sí, no, yo pensé otra cosa, pensé que podía haber sido algo de que tu computador tuviera la memoria RAM llena y ahí por eso te dije lo de la brocha para limpiarlo, pero en este caso era el tamaño de los márgenes de la pantalla. Ya. Ahora, no. Y ahora con el boxplot sí podemos volver a la información del summary que veíamos antes. ¿Recuerdan? Que en la línea 73 estábamos viendo el resumen de la primera escena, de la del 6 de septiembre del 2018, que es esta, la primera. Pero ahora lo vemos dentro de un boxplot. No sé si alguien se anima a explicar la figura, ¿no? O si ve algo que le llama mucho la atención. Hay que ponerle las fechas primero, Lucas, a la parte más abajo. ¿Cómo? A mí sí ¿Me me salen escuchan? Es con... que ya no. Sí. No, sí, claro, que aparecen los X y tanto, pero después me imagino que en lo que viene después se le pone. Sí. Es que sí, después la figura sale con un poco más estilizada, Claro. pero no sin boxplot, eso falta. Ah, Pero aquí la ya. fecha está correcta, abajo está bien la... Sí, bueno, eso tienen que explicar, es que no sé si todos están viendo las fechas abajo. Todos saben que abajo están las fechas, muchachos, ven ahí las fechas, pueden ubicar un box y asignarle una fecha. Sí, se Ya, ¿y ve. cuándo está el máximo? Que se ve cuál es el máximo. ¿Qué fecha es el máximo? En diciembre, ¿no? ¿Te sale? Sí, parece que es diciembre. Diciembre. Ya. ¿Y cuándo empieza a brotar la viña? ¿No se ve ahí? Agosto, septiembre. Claro. ¿Agosto? No sé si en agosto, ¿ah? Bueno, es que depende, porque hay variabilidad, ¿no es cierto? Hay harta variabilidad dentro del cuartel. Claro, efectivamente, en septiembre empieza a brotar, pero la media, de hecho, igual hay un número raro ahí, que hace un poco de ruido que la media sea más baja. Tengo control sobre eso. Ajá. ¿Pero cuál te genera ruido? ¿De qué fecha? No, el ruido que tengo en la casa. Ah, Como si que no escucho nada, estoy como metido dentro de una una licuadora. lavadora. Sí, pero el 21 de septiembre, fíjate que hay un buffer con una tremenda dispersión. Sí, el último. Sí, ¿por qué puede ser eso? A ver, ¿alguien lo recuerda? Lo dijimos. ¿Qué pasa en esas fechas? Bueno, hay varias explicaciones, ¿eh? ¿Malezas? Yo- ¿O no? Presencia ¿Mm? que Sí, altera pueden el valor. estar pradera, digamos, claro. Pero Puede ser hay una respuesta mucho más... algo de eso. La dijo alguien hace un rato. O sea, de eso, todo lo que están diciendo malezas o variabilidad natural del sistema, o que un año haya llovido más que el anterior, por ejemplo,
podrían verlos justamente en septiembre, porque hay 2 escenas de septiembre, la del 2018 y la del 2019. Entonces, igual es variable el sistema en esa fecha, pero más aún el 2019 que el 2018. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos la escena del... La nubosidad que estábamos hablando. No, esa era de... Esa perdón. escena la limpiamos, la sacamos. ¿Y eso no te influye? Influiría si es que no la hubiéramos sacado, pero limpiamos nuestro stack de la escena con ruido. Ah, o sea, le eliminas de todo el set de datos, no se te queda como... Sí. Ya. ¿Ves? Esa me ayuda también. Esos boxplots que estábamos viendo antes corresponden a cada una de estas imágenes. Entonces vemos la última, la del 2019, y efectivamente era muy distinta al septiembre de 2018, donde vemos que la variabilidad, claro, todavía no habían brotado todas las plantas, entonces vemos pedazos de la viña donde los NDVI son bajos, probablemente aquí en la parte sur de la viña ya habían brotado algunas, estas manchitas un poquito más verdes, y en los bordes probablemente entra un poco de vegetación de al lado de la viña, entonces que deben ser los valores más altos del boxplot. ¿Sí? En cambio, si nos vamos al septiembre de 2019, por alguna razón que habría que pensar más, pero vemos que es mucho mayor la diferencia. O sea, la mitad de la viña está sin brotar o sin hojas, o con pocas hojas. En cambio, la otra mitad de la viña está enverdecida, o sea, ya está brotada. Yo me imagino que podaron el lado derecho de la viña y la dejaron con los brotes cortitos, y al otro lado o no podaron o fue mucho más suave la poda. ¿O a alguien más se le ocurre algo más, muchachos? ¿Era frío o no? Que lo hayan aplicado para el... ¿Algún regulador regulador? Sí, podría Claro. haber sido en un lado también manejo, digamos. Pero no fue eso. Aquí no le aplica mucho manejo. ¿Algo más? ¿Otra idea? Aparte, las malezas no serían así tan marcada la distribución. Aquí es como que lo hubieran hecho con regla. Sí. Eso ayuda como a pensar que puede haber sido también. Ya, les voy a decir porque yo lo sé. Son 2 variedades distintas. ¿Aló? ¿Sí? Dos variedades distintas. Una brotó 2 semanas antes que la otra. Sí, pues hay una más temprana que la otra. Ahí se ve súper bien. Y eso se ve en este boxplot de septiembre. Claro, Oye, Lucas. Quizás antes, déjame responder algo aquí, si me escuchan. Sí, no, si tienes un Tener fondo, presente pero... que el boxplot representa la distribución de todos los píxeles que ven en esas imágenes, ¿ya? O sea, la mediana de todos esos píxeles que están ahí es con el boxplot, es la línea negra que está ahí, ¿ya? Ahí uno asume que ustedes manejan súper bien la estadística o ese tipo de cosas, no siempre lo manejan, entonces si tienen ese tipo de dudas también pregunten. Sí. ¿Ya? Están los cuartiles también, los cuartiles que salen ahí, el segundo y el tercer cuartil, el tercer y primer cuartil, digamos, representan como les voy a mandar un monito mientras voy a buscar un monito para que lo tengan ahí registrado. Ya. Aquí, por ejemplo, antes, Alen, un segundo para explicar una cosa más. En esta no hay ninguna de nuestras escenas está muy apretada. O sea, si tuvieran, por ejemplo, o sea, si tuviéramos un sistema en el que o estuviéramos viendo menos píxeles, porque ahora estamos viendo toda la viña, si estuviéramos viendo, por ejemplo, un cuartel de alto vigor, o de bajo vigor, o de medio vigor, en el fondo que sea un poco más homogéneo, que si nos queda tiempo al final podríamos verlo, estaría mucho más
chato el boxplot. O sea, aquí está, por eso estas barritas son, o sea, los bigotes que se llaman, que al final estamos viendo todos los datos de la viña dentro del boxplot. Está viendo valores de muy bajo NDVI hasta valores muy altos. O sea, por ejemplo, aquí en mayo es donde es más homogénea la viña. ¿Sí? A ver, es así. Ahí, en mayo. O sea, no habían hojas y está... O sea, está el suelo reflejando la radiación y es mucho más homogéneo que cuando salen las hojas. Y no hay maleza tampoco. Y no hay No maleza. hay maleza. Tampoco. Está seco. Después se lanzan las lluvias, empiezan las lluvias en finales de mayo y se empieza a generar cierta diversidad de píxeles. Claro. O sea, por ejemplo, hay partes de la viña que pueden retener más agua, entonces probablemente salgan más malezas, y es lo que vemos aquí en junio. Donde O sea, si quisiéramos estudiar el suelo, las propiedades ópticas del suelo, tendríamos que usar esa imagen de mayo, donde sabemos que no hay un ruido de la planta, digamos, de las malezas o lo que sea. Profe, a mí me queda una duda. ¿Por qué de un año a otro se nota la variabilidad en las variedades? Por la fecha, porque una es el 21 de septiembre y la otra es el 6. En esos 20 días se da la rotación. Y puede que hayan cambiado también la temperatura y la humedad, no creo, porque los dos estaban a saturación en el suelo, o sea, o a capacidad de campo en esa fecha, pero sí puede que haya habido también diferencia en las temperaturas, en los días grados, sí, que generan también esas diferencias, pero también son esos 20 días, no es el mismo día, te fijas, no es el mismo 21 de septiembre contra el 21 de septiembre, ahí sería solo el efecto de la temperatura. O sea, de hecho, si te fijas aquí, esta es de principio de septiembre y no había brotado ninguna de las dos tan marcadamente como la del 21. Entonces puede que una semana después de esto ya también se haya visto esa diferencia de mitad y mitad. Claro. ¿Sí? De hecho, creo que se notan los de diciembre y enero. También se ve como la... ¿Esto? Sí, más enero que diciembre en realidad. ¿Ya? Como la franja, ¿o no? ¿Esto de acá? Claro. Yo no lo noto tan a primera vista como si en septiembre. O sea, aquí esta franja que sale al medio es un camino. Por eso, la línea que pasa por la mitad es un camino dentro de la viña. Pero igual sí, o sea, claro, si es que viéndolo con más detalle, el lado oeste de la viña tiene valores de NDVI un poco más altos. Pero bueno, pero en realidad aquí estamos en enero, las dos variedades están full hojas, sí. Ya. ¿Seguimos? O no sé si Lucas, yo tengo una... Dale, sí. Pero es como con el mismo R, porque cuando corro la del boxplot me queda como en chiquitito, no en grande el gráfico, como si... Ya, te queda así. Ahí. Claro, exacto. Ya, eso es porque cuando pusimos los histogramas, como le dimos un stack dentro del código del histograma, como sabe que tiene varios objetos, reconfigura como el display de los gráficos para que se divida en el número de objetos, ¿cachai? Ya, sí, sí. Entiendo. Entonces después sigue con esa configuración y si es que pones uno nuevo, en vez de salir grande, se pone como si fuera uno más de esos objetos. ¿Sí? Claro. Entonces hay que ponerle escoba. Sí, claro. Ya. Esa es la respuesta. La escoba que limpia la configuración. Claro. Y ahí ¿sí? ¿Y no hay alguna opción de hacerlo sin borrar todos los otros gráficos? Sí. ¿Cómo? Como agregarlo. Quitarle esa configuración, pero sin borrar los otros gráficos. No me sé de memoria la función, pero creo que es par. Con la función par ves eso. Podría ser graphic off. ¿Sí? Sí, puede ser graphic off. Pero es que con graphic off vas a limpiar todos los
Claro, tendrías que borrar el último objeto. ¿Cachai? Gráfico. Debe haber alguna forma de, con la función graphic off, borrar solamente el plot que está puesto, por ejemplo. Pero tú no los quieres borrar para después poder verlos, ¿o no? Eso es- Claro, claro, como para volver atrás e ir viéndolo. Ujú. Pero nada, era como para ir sabiendo, en verdad, nada Sí, más. sí, sí. Sí, no, eso no... Obviamente se puede, pero no tengo la respuesta rápida. Ah, podría... Ya, sí, ahora sí. Pues... Ya, ahí tenemos dos. Y con este. Ahí dicen, remove the current plot. ¿Cachaste? O Sí, sea, al lado de la escoita. al lado de la escoba. Ya, seguimos. Ya, a pesar de que este gráfico del boxplot nos da harta información, tiene algunos detalles, como por ejemplo que en el eje X no es lo más, o sea, si quieren poner en sus memorias o necesitan mostrarle esto a alguien, no es tan correcto que la fecha salga con ese nombre X y un número sin separadores entre año, mes y día. Entonces, la idea es tener una figura que de partida tenga título, tenga nombres de los ejes, y así. Entonces, para eso, vamos a crear un data frame, el NDVI data frame, que va a tener fecha, la media, la mediana y la desviación estándar para nuestra viña. ¿Sí? Y todas estas líneas anteriores, chao. Lo que hicimos fue rescatar la fecha de estos nombres que vienen pegados, a 2018-09-06, en realidad es el 6 de septiembre del 2018. ¿Sí? Lo que hicimos ahí en day es subtraer del objeto nombres de los raster las posiciones del 8 al 9, del 6 al 7 y del 2 al 5, para el día, mes y año. Y después los transformamos a un formato de fecha, para que R entienda que son fechas. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos ya nuestra tabla o data frame con la misma información, pero nos va a permitir hacer un gráfico un poco más sofisticado. Ya. Y antes de hacer el gráfico, podemos guardar nuestra tabla con la función write_csv. ¿Qué parámetros entran? Aquí está. X, que es el objeto que queremos guardar, que es el NDVI data frame. Si ustedes no le ponen nombre a los parámetros, R asume que es en el orden que los pide. O sea, X, hacer esto es lo mismo que no haber puesto el X. Aunque en realidad se recomienda poner los parámetros cuando escriben las funciones, pero es un poco más lento. Para que después si alguien lee su código lo entienda más fácilmente. Esto es file. Que es donde se va a guardar. ¿Y qué le pusimos? Paste 0, dir out, y el nombre que le vamos a poner. O sea, se va a guardar en mi caso en C, práctico 5 AP 2020, salidas, ndvi dataframe.csv. Si corremos esa línea y vamos a ese directorio, tenemos nuestra tablita. Lo que es bueno porque, o sea, ya trabajamos nuestros datos y cargamos nuestras escenas, que en este caso eran 14, pero imagínense fuera todo un año y después no necesitan volver a cargar todos los rasters, volver a hacer las extracciones y todo, sino que tienen el resumen de sus datos. ¿Sí? A mí me gusta dejar comentadas las partes en las que se exportan objetos, porque de repente vuelven a correr el código y les sobreescribe lo que tenían antes y puede ser un problema. Pero obviamente eso es decisión de ustedes. Ya. Y ahora sí ponemos un gráfico un poquito más sofisticado. Aunque en todo caso, claro, se ve mejor el gráfico, pero tiene un detalle, y es que está
nos está mostrando menos información que el boxplot anterior. Este, claro, nos da una idea de la fenología de la viña, pero lo que estamos viendo en realidad es la media, el promedio, dentro de nuestro polígono viña. Entonces queda un poco oculto la variabilidad dentro de las fechas. Obviamente lo pueden mejorar y agregar esa información. Pero yo no lo puse en este gráfico. Ya, voy a volver a explicar las A todos entradas les del... salió, todos, dale nomás Lucas, pero todos generaron esa figura para... O no, alguien le generó una figura un poquito distinta. O ahí no llegan ahí. Yo la puedo generar. ¿Y el resto? Sí, parece que sí. Igual pude. Ya, bien. Ahí si es que no hubieran sacado, por ejemplo, la fecha de la que estaba mala, la con la nube, les hubiera quedado un gap, un espacio vacío para la fecha de la nube. Ya. ¿Y qué es lo que, cómo hicimos esta figura? ¿Se acuerdan que vimos igual un poco la función ggplot el práctico pasado? Que crea un objeto gráfico. O sea, esto que estamos viendo es un objeto, el A1. Donde la función ggplot entra el data frame con los datos, ndbi-dataframe, y en AES, que es como de aesthetics, como el XY, entran el eje X, que es la fecha, y el eje Y, que en este caso es la media del NDVI. Eso es donde está la información. Ahora, ¿cómo lo vamos a graficar? Con puntos, geonPoint, perdón, y NaRm es NaRemove, o sea que le elimine los Na. Si es que no hacemos eso, yo creo que nos va a dar un error, de hecho. A ver. Ah, no dio error. No hay nada. No había Na. Y geomLine es para generar las líneas que unen a los puntos. Si es que se lo sacamos, nos va a dar un gráfico sin esas líneas. ¿Sí? Ahí obviamente hay, o sea, es un mundo lo de la visualización y pueden investigar mucho para hacer gráficos más pro. Pero pueden hacer cosas como, por ejemplo, cambiarle el color, pero eso finalmente no nos está dando más información. Pero podrían, si por ejemplo tuvieran los diferentes polígonos de los diferentes lados de la viña con las variedades, podrían poner las dos dentro de un gráfico y ver cómo varía el NDVI para cada una de esas variedades. Y así. Ya, XLIM, como sabíamos más o menos los valores de NDVI, le pusimos que fuera del 0,3 al 0,8. ¿Sí? Si es que no lo hiciéramos, va a ajustar solo el rango. Entonces, por ejemplo, nos queda este último valor, que es el más alto, pero no sabemos en realidad sabemos que es cercano al 0,8, pero lo más correcto es que esté dentro del eje Y. ¿Sí? Con ggtitle ponemos un título. Con xlab ilab ponemos los nombres de los ejes. Y eso con la información. Pero tiene este formato que es el por defecto de ggplot, pero que también es súper customizable. Entonces podemos, por ejemplo, cambiarle el tema. ¿Sí? Y ahí obviamente es como de gusto, pero a mí, por ejemplo, me gusta que el fondo sea blanco, que tenga cierto como ratio, o sea, como la relación entre el eje X y el eje Y. Que en este caso, como son como una serie de tiempo, no necesariamente es 1, sino que podría ser, no sé, 0,3. Y así sale un poquito más estirado, si es que fueran muchos años, por ejemplo. Quizás en este caso fue mucho. ¿Sí? Bueno, pero aquí por ejemplo se ve que para el 2019 el valor de NDVI más bajo fue en
en junio. Eso también lo podrías modificar dentro de este código, de las fechas, como que no salgan cada 4 meses, sino mensual. A ver si es que lo podemos cambiar aquí mismo. No. Pero ustedes podrían hacer eso, porque salgan todos los meses. O sea, que salga en el eje X cada punto, que de hecho sería lo más correcto. Ya. Y ahora también es importante guardar las figuras para poder mostrarlas, y se puede, ya sea con la misma interfaz de R, aquí en Export, pueden hacerlo manualmente si quisieran hacerlo rápido, o sea, no rápido, sino si no tienen su código ya escrito para que exporte, pueden verlo así, pero también lo pueden hacer a través del código, con la función ggSave, la ruta en la que lo van a guardar, qué plot van a guardar, el último, por eso plot last plot, y esto es el ancho y el alto de la imagen, en este caso en pulgadas, eso también es obviamente modificable. Y DPI, no sé si es el número de píxeles, es como, no sé, la densidad de píxeles. No sé si tú, Mauricio, ¿sabes mejor eso? Pero ahí está, la resolución. Mira, y también se le pueden poner... Sí, ahí, por ejemplo, tiene un valor retina, print o screen, que es lo mismo que ponerle 320, 300 o 72. Y ahora vamos, por ejemplo, a nuestro directorio donde se deberían haber guardado. Y ahí está. La figura. ¿Sí? Ya. Una duda, Lucas, ¿Sí? que no sé cómo interpretar el ancho y el alto de 6 y 8. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si es que lo llevara como una hoja de papel, como impreso, ¿mediría eso antes de como de formarse la imagen, la definición? Como que no entiendo cómo las medía. Ya. Mira, yo ahora, para serte sincero, tampoco sé si es exactamente lo mismo que decir que si la imprimo es eso, pero pensaría que sí. Pero para resolver eso puedes ir a la función ggSave, vienes aquí abajo y sale lo que significa. Claro, es el tamaño de las unidades ya sea pulgadas, centímetros, milímetros. ¿Sí? O sea, yo creo que sí es lo que dices. Habría que imprimir una para probarlo, pero, por ejemplo, cambiémosle a 4, y obviamente nuestra figura va a cambiar. O sea, se encogió a la mitad. Claro, pero si por ejemplo cambio los dos, aumento ¿Ya? los dos en lo mismo o los disminuyo en lo mismo, Si serían por con la ejemplo misma ponemos dimensión. 16 y 12, ahí va a seguir con la misma relación de alto y ancho, pero va a ser Claro. menos, pero también tiene un número de píxeles dado, entonces va a perder resolución. Claro. Se vuelve gigante, pero la resolución sigue siendo 320, entonces vemos más pequeño todo. Pero entonces cuando quisiera imprimir una o guardarla, ¿Sí? voy como probando como al ojo distintas dimensiones a ver cuál me gusta más nomás. Eso hago yo. Pero sí, o sea, yo me imagino, tú podrías saber cuál es el espacio que tienes para una figura en un informe, y en función de eso también ajustar tu alto y ancho. Y lo otro, que siempre se usa como 300 dpi, ¿o no? 300 dpi es la resolución como de impresión, ¿sí? Como para imprimir. Claro, pero ¿por qué como que se define que siempre es como, por ejemplo, para los journal, para todo eso, te piden como 300 siempre? Sí. Mira, también de nuevo, la verdad no sé, pero me imagino que es una resolución en la que se pueden ver bien las figuras. No sé, Mauricio, si ahí tú, ¿por qué te exigen esa resolución? Sí, ahí estaba con el micrófono prendido con inmenso ruido.
No, pero recién lo aprendiste. Ah, ya. No, es como una convención. Sí, no, pero algunos journals te piden más de 300, ¿no? Te pueden pedir 600. Pero, a ver, espérate. ¿Qué más puedo decir? Es como lo que dijo Lucas, la densidad de píxeles por pulgada. Esos son los DPI. ¿Sí? Oye, realmente está desagradable. Entonces, si tenéis 300 dpi, tenéis suficientes píxeles como para poder visualizar lo que estáis viendo, pero claro, si vais a hacer un mapa así bien fino, necesitáis 600 dpi, que es mucho más pesado. Claro. Ahí tienes que ir probando con eso. O sea, para esta figura, No, para esta podrían ser 100 y da lo mismo. sí, la información se va a ver bien igual. Y ¿Sí? el 6 y el 8 tú preguntabas si eran pulgadas, si eran reales. Claro. Si uno lo imprime y lo mide, son 6 y 8. Yo creo que sí. Sí, sí, pero y aquí el GG6 lo pusiste en JPG. Yo no ocupaba esta función y ahí donde podéis poner la extensión para que queráis, Sí. PDF. Ya, bacán. Ya. Sí. Porque si no, no podría poner PDF o no sé, o PNG y grabar directo. O sea, hay una función que te dice, la función es grabar en PNG, ¿cachai? Y ahí uno tiene mucho más interfaz como para poder definir los márgenes y ese tipo de cosas. Sí. Pero está buena esta, está buena, es bien simple. No la Sí, es simple. O sea, igual como todas las funciones, Sí. yo he puesto aquí lo mismo que he necesitado yo, pero también si es que necesitan algo, hilar más fino y saber los márgenes de las figuras y todo eso, pueden leerse los detalles de la función y van a encontrarlo. O sea, uno no es el primero que ha necesitado hacer una figura con ciertas características y eso lo pueden ir afinando con más parámetros. O sea, una función tiene parámetros mínimos, pero tiene muchos más parámetros. O sea, que aquí en los argumentos tenga estos 3 puntitos es que tiene más parámetros que los que estamos viendo aquí. ¿Sí? Oye, y quizás algo que se podría hacer, no sé, ahí en el mismo ggplot, no sé si lo pensaste, pero igual puede ser complicado para hacerlo ahora rápido. ¿Ya? Agregarle, porque esta parte no la había visto yo, agregarle como la desviación estándar. Sí, no, sí, se puede Ahí de todas maneras. O sea, de hecho, mira, probablemente hay a ver, porque aquí lo que estamos tomando es nuestro data frame que ya viene medio digerido o resumido, pero uno podría, ggplot tiene un ggboxplot, por ejemplo. Claro, no, lo que digo yo es que en el NDVI hay un valor de desviación estándar. A ver, se me ocurre que podría ser Tendría que- algo así. A Ya ver. lo tenía ahí está, pues en DVI 10. No, ¿Cuál? es que está en el data frame. A1, ¿Sí? está en el data frame, pero después ggplot está ocupando, ¿para qué ocupáis el DVI-10? Eso es el que está en la consola. Perdón, no por eso, pero habría que crear uno nuevo. Le podéis crear es que esta función es, bueno, como un ggplot INDVI 10 AES fecha INDVI-SD. Sí, eso se podría agregar. Déjame pensar cómo. Ahí mismo. Sí. Ahí lo vamos a hacer una prueba. Sí. Ya, o sea, estamos casi al final del práctico, así que tenemos tiempo para hacer El una prueba. resto está cachando lo que estoy pidiendo, muchachos. En el fondo, poder ponerle la desviación estándar a nuestro gráfico Claro, una barra a la de serie de error tiempo. cada fecha. Sí. Déjame pensar. Pero sería que el objeto se llama INDVI-SD. Entonces, no sé si maneja el ggplot para agregar, que en el plot normal tú le agregas abajo, no sé, pues, plot y abajo lines y ahí le puedes poner, o arrow, lo que queráis. Pero en este ggplot no sé cómo se le agrega otro objeto, digamos, dentro del objeto de dibujo. Sí. ¿Me explico, no? Sí.
Con No sé esto, si con se los puede. geom, sí, no, sí, sí se puede. Con estos geom point, geom line o geom bar, por ejemplo, que agrega barras, uno puede agregarle, por ejemplo, ahí está el geom box plot, pero no Pero sé es que, si... pero es que eso no es para agregar un objeto, eso es para decir que dos objetos se juntan de una cierta forma. Sí. Ah, ya te Con líneas entiendo. o puntos. Tú quieres poner dos gráficos uno arriba del otro, una cosa así. ¿O no? ¿Cómo agregaría? Sí, pues, por ejemplo, anexarle Un mapa. un gráfico de desviación estándar. Pucha, Voy a mirar a ver si lo pillo, pero avanza perdí. nomás. Ya. Bueno, al final podríamos volver a eso, porque lo único que falta para terminar el práctico es exportar también nuestros objetos que son mapas, que son de donde sale la información que estamos viendo aquí un poco más digerida o resumida, que también siempre es bueno guardarla en el formato que más convenga. A mí me gusta siempre guardar en TIFF, que son los raster, para poder usarlos, ya que los TIFF tienen la información geográfica del mapa, o sea, dónde se encuentran en la Tierra. En cambio, el JPG es una foto o una imagen, que es lo que podrían poner en un informe o en un paper o en sus memorias, o donde sea en realidad. O en una presentación, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero guardémoslos en TIFF. O sea, bueno, perdón, de partida que estamos guardando nuestro stack, nuestras 13 escenas para la viña. O sea, no toda la imagen, sino que nuestros 13 datos de la viña. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos un directorio de trabajo, o sea, de salida, que va a ser ndbi, TIFF, o sea, perdón, en realidad este es nuestro directorio. Práctico 5, salidas, ndbi, TIFF. Y aparece de nuevo un ciclo. ¿Por qué? Porque vamos a abrir cada uno de los objetos de nuestro stack y guardarlo. ¿Cómo? Con la función write_raster. Que así como hemos estado viendo del ggSave o write_csv, también existen otras como para guardar otro tipo de objetos como los raster. Write_raster, le damos como primer parámetro el objeto 1, o el objeto i. ¿Se acuerdan que veíamos que eso era para el ciclo? El objeto i del stack, el nombre que le vamos a dar, el formato, que es geotiff, y el override es por si es que hubiera algo con el mismo nombre, lo va a guardar. Eso podrían ponerlo false para evitar destruir algún archivo si se hubieran equivocado con el nombre. Y que de hecho, a ver, yo creo que me va a dar error a mí. Sí. ¿Por qué? Porque no los eliminé antes de mandarles el práctico. Ahí sí. Y lo mismo, pero para guardarlo en JPG. Entonces ahora vamos a nuestro archivo de salida, ndbi, JPG, y tenemos un mapa para cada fecha. Ustedes podrían después, en otro lado, no sé si no necesariamente en R, pero juntar todas estas y hacer un GIF, por ejemplo, y podrían poner en su presentación cómo evoluciona el NDVI en el año y que se vaya cambiando, no sé, un segundo o medio segundo por escena y les va a quedar algo así. Y el TIFF, claro, no es tan cómodo para la visualización así, del usuario, pero en realidad esto es lo que uno va a abrir después en Google Earth o en algún SIG o en R o en cualquier lado, si es que quiere usar los datos para análisis. Y ahí termina el práctico de hoy. No sé si tienen alguna duda o si volvemos a ver lo del ggplot, también podría ser. ¿Todos pudieron llegar aquí hasta el final?
Ya, bacán. Igual con este código pueden hacer hartas cosas entretenidas, creo yo. O Oye, sea, Lucas, para que les quede esta cuestión de grabar las imágenes continuas, quizás se le pueda agregar la fecha como nombre. como nombre en el último for, en el fondo, porque no sé si lo hicieron, muchachos, el abrir el JPG y ustedes lo van avanzando y van viendo cómo cambian las imágenes. ¿Lo hicieron en su computador? ¿No? Sí, o sea, llegaron Se hasta fueron todos ya. terminaron. No, sí, parece que estamos todos al día, llegamos hasta el final en conjunto. Tú dices como título. Claro, porque te fijas que cuando van avanzando, claro, que aparezca la fecha arriba. Sí. No sé, habría que agregarle el título ahí en... Claro, yo pensando en eso mismo, lo que hice fue ponérselo como nombre al archivo. Sí, pues, pero es que cuando tú lo abres, mira, aprieta doble clic sobre la imagen, mira. Sí, pues se va a abrir y no va a tener un nombre de fecha. Aparece así, que eso es lo que uno muestra en una... Sí. No, sí, te entiendo. ¿Te fijas? Y ahí es que aparezca la fecha arriba. La fecha. Sí, yo la verdad no sé muy bien la sintaxis de esa función, pero aquí está, como me decías tú, como esta Sí, es la pues, función como JPG. No sé si hay un parámetro como title o algo así. Como... Sí. No, paste. ¿Ah? Paste. Pero tenéis que ponerle paste Oye, pero bueno, no es tan simple. Yo quedé con una duda. Cuando lo guardáis. Un segundo, Andrés. Eso Ya, que dice el profe es que en vez de que quede como nombre de archivo, como lo hicimos, es para que le salga un título dentro de la imagen, cosa que si hacen un GIF, por ejemplo, después va a ir cambiando la escena y va a decir la imagen, lo que obviamente tiene todo el sentido del mundo porque si no, no sabemos en qué fecha estamos. Eso no debe ser tan complejo, pero no lo sabemos de memoria. Debe ser una línea como título o algo así. Podríamos... Ya. Dale, Andrés. Sorry, ahora sí. Era que cuando guarda te reemplaza lo que existía, ¿no es cierto? Si es que le pones override true, sí. Ya. Ya, entonces. Lo que pasa es que en la carpeta ya estaban, entonces quería cachar si me lo guardó o no. ¿Cómo? Pero anda a la carpeta, pues y ahí lo vas a... Sí, o sí, bórralas. Bórralas claro. de la carpeta y... Entonces estos serían los J. ¿Sí? Sí. Como una pista para hacerlo. Sí. Ahí... ¿Cachai? Tenéis que hacer dentro del for, crear un vector que tenga las fechas, creo que lo tenía ya, eso estaba. Sí, fechas. Y después se le pone JPG, file. sí. Pero que ahí, de hecho, es prácticamente lo mismo que hicimos. Sí. Pero ahí en la que me mandaste tampoco está dentro de la figura. Está en el nombre. Sí, perdón. Sí, tienes razón. Ahí es lo mismo. Sí. Falta el main title. Sí, algo así tiene que ser. Tiene que ir es que tiene que ir entonces antes, no en el support, no en el consagrado, sino donde está. Hay que crear, no sé, donde así el plot. A ver, aquí me pareciera que salió algo. Crear un my title. El Xlab sale fecha, ¿no? ¿Cómo? Pero no queda grabado en el... Sí, eso es lo que... No sé si hay alguna otra duda. Oye, lo que te iba a preguntar, Lucas, lo que quedaba pendiente, otro práctico también, al final de los
¿cómo se llama? De los Sí, práctico 3, creo. el práctico Podríamos retomar ese 4. concho. A ver, sí. ¿Cuál era el 4? ¿El de, el de la semana pasada? El Snap Biophysical, sí. A ver si es que... Porque queda media hora, igual podríamos retomarlo para A cerrar ver. eso. Déjame ver si es que... O sea, sería más bien demostrativo porque eran los últimos 2 gráficos, pero tendrían que correr todo de nuevo del... Sí, pues, obvio, no, pero Para usar el tiempo que queda, sí. para explicarlo, no sé qué Sí. más, lo ¿Ah? yo sugiero terminar eso, como para ordenarnos un poco, ¿cachai? Sí, Ahí no, sí, terminamos sí. el 4 y el 5 y de ahí pasamos al 6, digamos, Con algo nuevo. con algo, con todo cerrado. Ujú. Sí, sí, bueno, aprovechando que estamos, o sea, que estábamos viendo estos gráficos de ggplot, podemos ver los 2 que nos faltaron la vez pasada, que era evaluar los productos de FPAR y de Live de Sentinel-2 contra las mediciones de terreno, para ver si efectivamente decían lo mismo. Entonces, ¿se acuerdan un poco de eso? ¿Hasta dónde llegamos? Logramos obtener al final los productos, hicimos las extracciones, pero nos quedamos hasta ahí, no alcanzamos a ver los gráficos. Entonces, yo creo que sí. Ahora vean mi pantalla para ver esos últimos 2, esas últimas 2 salidas. Pero hay que esperar unos minutos a que se calculen las salidas. No sé si por mientras alguien tiene otra duda. ¿Se entendió bien el práctico? Yo tenía una duda, pero del trabajo final. Como que hay que hacer. Más o menos. Uh-huh. Ahí esperemos al profe que nos diga. Sí, lo estamos definiendo, pero sería algo parecido a esto mismo que estamos haciendo ahora. De hecho, este práctico de ahora probablemente sería con la primera parte, obviamente en otro campo, un campo que tienen que elegir ustedes, hacer este análisis temporal y además después la parte que no hemos visto en detalle, que lo que me gustaría es hacer que hagan una extracción, ¿verdad? Y te fijas como si simularan que fueran al campo a medir, ¿ya? Nosotros ahí como que sacaran como el valor espectral de un sector en particular. También me interesa eso, que se evalúe bien y ojalá, bueno, yo creo que nosotros le vamos a dar los campos, nosotros se los vamos a dar distintos sectores con puntos ficticios, pero al final puntos que permitan después construir una regresión entre lo observado en terreno contra lo observado por el satélite. Eso es lo que me gustaría que aprendieran así sí o sí dentro del práctico, o sea, visualizar una serie temporal como esta y analizarla con vos, probablemente algún estadígrafo y también conversar ahí para adelante, lo vamos a ver porque quedan varios prácticos que hacer. Y aparte, extraer valores que se puedan contratar datos de terreno y generar un modelo de regresión, al menos, un modelo de regresión simple, entre los datos de terreno y los satelitales. Es como la figura que vamos a ver ahora. Eso es lo que me gustaría que lograran solos, ¿ya? Y nosotros les vamos a dar probablemente hartos lugares, hartos campos distintos con set de datos para que lo puedan hacer, material. ¿Ya? No sé si te quedó claro ahí, Andrés. Sí, y eso lo presentamos en un PowerPoint nomás, así como presentando los gráficos, los resultados. Siempre evaluamos un informe a uno de ellos para que detalle un poco la lógica de lo que hicieron, en el fondo los procesos. Tenemos que estoy contando, e incluso, bueno, nosotros en percepción remota también pedimos, cuando se hace una presentación así breve, como PowerPoint, como tú dices, y eventualmente pedimos los códigos de cómo lo hicieron. ¿Ya? Que un control de que el código funcione para generar el dato.
Pero no sé, aquí vamos a ver si controlamos los códigos. En realidad, por lo tanto, se los vamos a dar. Va a ser imposible que genere un resultado. No, es imposible copiar. Igual lo bueno, Los datos son perdón. todos distintos. Entonces, les vamos a dar distintos campos. Cada persona va a tener su propio campo que les vamos a dar, que son un set de datos. Entonces, es imposible copiar. Los resultados son súper. Sí. Por lo tal, nomás. No, lo bueno de eso que que le dice el profe de revisar el código, además de como controlar que cada uno haya hecho el trabajo, es que también obliga un poco a hacer un código que sea replicable. Y eso también es una de las bondades de los lenguajes de programación, porque, no sé, aquí nosotros vamos corriendo en línea a línea, de repente nos devolvemos, nos vamos al principio a ver algo de los paquetes, pero en rigor si tienen un código ya en ejecución, ustedes pueden ponerle los datos de entrada, en el fondo cambiar solamente el directorio de trabajo, después correr todo, y debería salir con todo lo que se programó. O sea, en ese sentido, por ejemplo, se podría pedir que manden los códigos con los datos de entrada, cosa de que nosotros podamos cargar nuestro directorio de trabajo, ponerle play o run, y que tengamos las mismas salidas que nos manden en el informe. Eso también es... Claro, así lo hacemos en los cursos. Eso es bueno, No también escuché. como ejercicio. Al principio no escuché. No hay que hacer un informe. Sí, es que son tres cosas. Un informe que reporte los resultados, un informe cortito, ¿ya? Que es como lo ordenado dentro de los resultados. Después la presentación, que va a ser de 5 minutos, 10 minutos, que presenta lo que encontraron. Y se entrega el código como respaldo. Y el código, la idea es que permita a nosotros ejecutar un play, como dijo Luca, y tener los resultados de lo mismo que ustedes presentaron en el PPT y en el informe. Ya, perfecto. Gracias. Ya. O sea, de hecho, como lo que acabo de hacer yo mientras conversábamos, que quedó corriendo por detrás el práctico de la clase pasada, y ahora podemos ver la salida. Pero antes de eso, mostrarles que esta es la información que está en los boxplots, ¿sí? De la línea del medio que se veía negra en nuestros gráficos puede ser o la mediana o la media, según lo que pongan en sus parámetros, pero por defecto es la mediana. Los cuartiles 2 y 3 dentro de la caja, o sea, el 50% de los datos, y los cuartiles 1 y 4, como se le llaman bigotes, en las líneas que quedan afuera, mostrando el otro 50% de los datos. O sea, tenemos todos los datos dentro del boxplot, considerando también las líneas, los bigotes. ¿Sí? Es importante igual entender la información que nos da el gráfico. Ahí uno de asume, cajas. y si es que no lo saben, revisen su materia, su teoría, porque eso es como que no es parte, no es teoría, no es nuestra responsabilidad enseñar eso, porque eso deberían saberlo de todos de la estadística básica. Si no lo tienen tan claro, revisen bien eso como tarea para la casa. Cuando hagan la tarea o lo que sea, y presenten un boxplot, tienen que ser capaz de explicarlo, y ese boxplot va a tener datos satelitales. Sí, de todas maneras. Sí. Porque es Bueno, tarea de usted. a nosotros en agronomía como que no al menos a mí cuando llegué al curso tampoco me recordaba mucho haber visto los boxplots. Pero claro, con datos satelitales es súper importante porque de repente están viendo superficies de hectáreas o cientos de hectáreas o miles de hectáreas. Entonces, muchas veces no hay otra forma de ver los datos. O miles de píxeles. O miles de píxeles. Ya. No sé si se acuerdan a dónde llegamos el gráfico, el práctico anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que llegamos a hacer las extracciones? O sea, ¿a qué me refiero con la extracción? Que tenemos nuestro data frame con valores medidos, este es el LiceCI, contra los valores modelados por el algoritmo del SNAP. ¿Sí? O sea, con nuestras coordenadas que medimos en terreno, extrajimos los datos que nos dice el modelo de LICE y de radiación interceptada. Por eso están los data frame, LICE data frame, o LICE DF,
y f par de f. ¿Sí? O sea, fuimos a terreno, medimos con el sensor y nos da, no sé, 0,65%, y el modelo nos da 0,55%. Así para todos los sitios. Entonces ahora es importante evaluar con algún tipo de métrica que si realmente están midiendo lo mismo o no. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Primero les voy a mostrar la figura para... O no sé si alguien se anima a explicar la figura. Que en el eje X están los valores del live medido y en el eje Y los valores simulados por Snap. ¿Podemos decir que Snap ve lo mismo que el sensor, por ejemplo? Lucas, una Sí. duda, más nada, aprovechando aquí que estamos. ¿Nunca probaste hacer esa regresión con los valores del otro line? No el gap fraction, sino el par line. Porque No. tenéis los datos, ¿no? A ver, no tan fácilmente. No, porque en su momento. Voy a dejar de grabar. Porque estos son los datos de mi memoria, por si acaso, para la gente. Que dijimos que íbamos a usar el gap light y no el otro, por la naturaleza del sistema. Ah, y no tomaste el parcero. No. No para todos. No, en realidad, más que no tomar el par cero, es que el dato que estamos viendo es la agregación de los 9 mediciones dentro de un píxel. Ah, de la metodología, claro. Entonces, pero están los datos pues, del otro. sí, en rigor sí, pero sería harto trabajo recuperarlos. No, sí se podría. Ya, lo que no se pasa a ver nomás, darlo más. Ya. Pero termina, dejaste de compartirlo. Ah, dejé de compartir, pero no dejé de grabar. Quería dejar de grabar. Ya. Podemos dejar de medir el light en terreno y confiar en el valor que nos dice el producto, porque el producto lo podemos calcular en nuestros computadores sin necesidad de ir al campo, por ejemplo, lo que sería súper útil si es que realmente dijera lo mismo que el light de terreno, pero no sé si les parece que es útil. O sea, por ejemplo, si yo dijera, ya, quiero usar algún modelo de algún tipo, y necesito el valor de índice de área foliar, ¿puedo usar el valor de Snap? O sea, no se ajustan bien. ¿Cómo no se ajustan bien? Si igual tienen un R cuadrado más o menos alto. O sea, Yo tendría pienso que sí que se aplicarle un coeficiente quizá para que se ajuste al... Porque según yo la línea punteada es lo que te dice como 100% de que está ajustado. O sea que a lo que voy es que si la recta estuviera sobre la línea punteada, sería como que el dato del satélite es el mismo del dato en terreno. Sí, claro. O sea, a pesar de que tiene un error, o sea, un R cuadrado alto, otras métricas no son buenas. Como por ejemplo el RMS es 1,83. O sea, incluso se puede llegar a equivocar en casi, equivocar en casi 2 metros cuadrados partido metro cuadrado de índice de área foliar. Y, o sea, y miren, por ejemplo, el porcentaje de sesgo llega a estar sobre 100%. O el NRMS también súper altos. O sea, como dices tú, uno podría corregir los datos del producto, pero habría que ir a medir el lay en terreno. ¿Y por qué puede ser este error? Una de las cosas que la otra vez hablábamos con el profe es que este producto en realidad se hizo para otro tipo de cultivos, no para paltos. Entonces, a pesar de que nos va a devolver un valor de salida, el algoritmo no fue entrenado necesariamente con paltos, y menos de tan alto vigor, por ejemplo. O sea, de hecho, por ejemplo, al ver valores bajos anda un poco mejor. Se ve que uno podría sacar todos estos valores sobre 1,5 de light y daría súper bien. No sé si ven eso. O sea, aquí hasta el 1,7, por ejemplo, da súper bien. Claro, se
se ajusta. Sí. Oye, mire, ¿me dejáis compartir un segundo, Lucas? Esto mí? es, sí. Dale. ¿Ven ahí? Sí. ¿Ven algo? Ya, Sí, se ve. estamos en este caso, donde tenemos un modelo en que en realidad el concepto de ajustar ahí, Andrés, hay que tener ojo, porque el ajuste el ajuste lo da, aquí hay un ajuste, hay un modelo preciso. Ese tiene un alto R cuadrado, el que Claro, estamos tiene un mostrando. alto, el R cuadrado, el concepto de determinación, define el ajuste y define la precisión, ¿ya? Pero el tema es que no estamos achuntándole, no estamos acertando al centro de la diana, que sería un modelo exacto, que es lo que andamos buscando. La recta 1,1 representa lo que está aquí en medio, ¿ya? Entonces el problema es que tenemos un modelo que se llama de sesgado, o bias, ¿no es cierto? Y esa es la condición que tenemos. Si estuviéramos en esta situación, ¿no es cierto?, que no hubiese ajuste, en el fondo los puntos no estuvieran correlacionados, o no tuvieran un alto coeficiente de determinación, claro, ahí es complicado, no se puede arreglar, ahí hay un problema, ¿no? En el fondo la medición satelital no tiene ninguna relación con la medición de terreno, que es el caso de acá. Pero no es el caso, porque si ustedes revisan la figura, uno si puede tirar una recta, ¿no es cierto? Y hay puntos que se condicen unos con otros. En base a eso, dale, Luca, muéstranos la figura de nuevo para volver a explicar ahí con la figura. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, pues ahí en el fondo los puntos del Sentinel y del terreno se ve que están, ahí por tu flecha, ¿no es cierto? Que siguen una línea de ajuste, ¿ya? Pero claro, de hecho, casi que se ven dos poblaciones, como que Sí. funciona hasta el 1.7 y de ahí no. Pero efectivamente, corregir eso no es tan complejo, no lo vamos a hacer acá, pero la idea del trabajo va a ser esto mismo, porque ustedes evalúan este mismo tipo de figura y generen una regresión entre lo que se vio en terreno y lo que dice el satélite. Pero fue una duda. Sí. En el caso de hacer una corrección, ¿tendríamos que condicionarla como al segundo grupo de valores o tiene que ser a todos los valores? Muy buena pregunta. Depende, porque una corrección, uno podría hacer una corrección efectivamente bajo un cierto umbral o sobre un cierto umbral, o sea, sobre 1.6, ¿no es cierto? Fijar, ¿ahí la corregiste? No. Ah, Ahí, bajo 1, ya, ahí, bajo sí. 1.6, dejar el valor estándar y cuando es más de 1.6 aplicar una corrección, una función de corrección. Se puede hacer eso por separado, ¿ya? O que la corrección aplique solo cuando el valor observado o el valor del AI es mayor a 1.5. Sí, porque aquí en este caso se da que son dos poblaciones, porque en otras situaciones no se da eso, se da que están todas estimando sistemáticamente. Aquí no es sistemático sobre los 1.5. Sí. No, lo que hice ahí fue hacer el mismo ejercicio, pero solamente para los valores bajo Los 2. valores chicos y altos. Están las dos poblaciones, efectivamente. O sea, el modelo baja. ¿Ah? Claro. Claro, esto es solo la población baja. Dale. Uno podría hacer que el modelo hasta estos valores que le puse menores a 2, donde anda un poco mejor, o sea, igual hay un poco de... Está sobreestimando un poco el light, en promedio, porque claro, lo sobreestima acá abajo. 5%. Pero ahora no consideré los valores altos. ¿Y por qué puede ser? Porque como el modelo se hizo principalmente para agricultura, si no me equivoco, cultivos anuales, sí, los valores de light de estos paltos se escapaban de los datos de entrenamiento del modelo. O eso pienso yo en realidad. No sé si Sí, eso es. si será la verdad. Eso es, Lucas. En cambio, si es que vemos el FPAR,
distinto. En este caso es mucho más, claro, se correlaciona y además es un poco más preciso. ¿Sí? No sé si se ve la diferencia con el live. Más exacto, Lu. Más exacto, perdón. Se ve bastante. ¿Y este modelo también era como... ¿Es el mismo modelo o no? No, hicimos exactamente lo mismo en términos no sé, de programación y matemáticos, pero los datos son diferentes. Antes estábamos comparando el índice de área foliar que medíamos con un instrumento contra los valores del índice de área foliar que nos dice el algoritmo de Snap. Ambos Claro, calculados de formas distintas. Uno, el LAI medido en terreno, se midió con una cámara ojo de pez y la metodología que te lleva, o sea, que te entrega el índice de área foliar. En cambio, el de Snap se entrenó en una red neuronal. ¿Se acuerdan que del paper 1, los modelos empíricos? Eso es como de Machine Learning, o Deep Learning, supongo, esa red neuronal. Que es otra forma de medirlo respecto o de estimarlo respecto de la medición de terreno, y dieron distinto. En cambio aquí, al comparar esas mismas diferencias de metodología, es mucho más exacto. Ahora sí habría que discutir por qué el FPAR sí da mejor que el LAI. Eso no, la verdad, así rápidamente no tengo la respuesta. ¿Y el LAI Quizás en es más terreno? directo, quizás es un poco más directo el FPAR, Es que el FPAR depende de la cobertura, sí, de la cobertura, en cambio el LAI... depende de las capas. Ujú. Entonces, después de cierto número de capas de hoja, no se va saturando la señal. En cambio, en la cobertura, de hecho el F-cover también estaba por ahí, ¿no es cierto? Como variable, pero Sí, no lo existe acá. no, para el práctico El usamos F-cover da mejor aún Sí. el ajuste. Sí, ese algoritmo de Snap te entrega el índice de área foliar, la fracción de radiación interceptada, F-cover, y un par de variables más, pero de hoja, contenido de clorofila y de nitrógeno, si no me equivoco. De agua. Espesor equivalente de agua. Eso. Equivalente de agua. En todo caso, lo interesante aquí para los usuarios de que quieran hacer otro programa o aprender un poco de modelación, los que usen modelación, la mayoría de los modelos que generan rendimiento o biomasa o lo que, no sé, rendimiento o biomasa, ocupan el FPAR como variable de entrada, más que el LAI. ¿Ya? Entonces, o sea, al ver esto, igual a mí me genera bastante alegría en el sentido de que un producto satelital produce el FPAR más o menos bien, podemos usarlo para predecir el rendimiento a través de un modelo. Usan la FPAR como variable de la capacidad de captura digamos, de la luz. Entonces, o sea, punto aparte, ya estaríamos al día con los prácticos que teníamos pendientes. Así que no sé si tienen alguna duda, ya sea de esto o del práctico anterior. A mí no me había resultado algo el práctico anterior, que era cuando generamos como las imágenes. Ah, sí, no, pero eso, si quieres te ayudo ahora después para... Ah, ya.